Lucas y Ryan no eran hermanos de sangre, pero después de que sus padres se casaron, se volvieron inseparables. Lucas, un joven confiado y extrovertido, inmediatamente se enamoró de su nuevo hermanastro, Ryan, que era más tranquilo y reservado. La conexión entre ellos creció y rápidamente se convirtió en el vínculo que todos en su familia admiraban. Fueron vistos juntos en todas partes, practicando deportes, yendo a la escuela y pasando las noches viendo películas. Para todos los demás, eran solo dos hermanastros cercanos que descubrían cómo navegar en su familia mezclada. Pero para Lucas y Ryan, algo más profundo estaba creciendo, algo que al principio no entendieron del todo. Su vínculo se sentía natural. Lucas protegía a Ryan y siempre lo cuidaba en la escuela y en los entornos sociales. Ryan, que siempre había sido tímido, encontró consuelo en la presencia de Lucas. Comenzaron a confiar el uno en el otro de una manera que iba más allá de la mera camaradería entre hermanos. No era inusual que compartieran la cama después de ver películas hasta altas horas de la noche, o que Lucas revolviera juguetonamente el cabello de Ryan después de un partido de baloncesto. Pero pronto los toques persistentes y las miradas sutiles entre ellos comenzaron a sentirse diferentes. Ryan fue el primero en darse cuenta. Comenzó a sentirse incómodo cuando el brazo de Lucas permanecía alrededor de su hombro por mucho tiempo, o cuando sus miradas se encontraban y ninguno de los dos apartaba la mirada. Trató de ignorarlo, diciéndose a sí mismo que era solo parte de volverse más cercanos como hermanastros, pero había una tensión entre ellos que no podía ignorar. Lucas, por otro lado, aceptó la cercanía. Disfrutaba de lo natural que se sentía estar con Ryan, aunque no podía explicar por qué sus sentimientos por su hermanastro estaban empezando a cambiar. Su secreto comenzó una noche mientras sus padres estaban de viaje de fin de semana. La casa estaba en silencio. El único sonido era el leve zumbido del televisor en la sala de estar. Lucas y Ryan estaban tumbados en el sofá, viendo una película de acción que habían visto una docena de veces. Mientras avanzaba la película, el brazo de Lucas se posaba perezosamente sobre el hombro de Ryan. Ninguno de los dos se movió, pero había una espesa tensión en el aire que ninguno podía ignorar. La película terminó, pero ninguno de los dos se levantó para apagar la televisión. Ryan sintió que el brazo de Lucas lo rodeaba ligeramente y dudó. Había algo en la forma en que Lucas lo miraba, una mirada que parecía demasiado intensa, demasiado larga. El corazón de Ryan se aceleró. No quería reconocer lo que estaba pasando entre ellos, pero la tensión había ido aumentando durante semanas. Lucas, tal vez deberíamos. Comenzó Ryan, su voz se apagó, sin estar seguro de cómo terminar la frase. Lucas no se movió. ¿Debería qué? Preguntó en voz baja, con los ojos fijos en los de Ryan. Ryan tragó. Tenía la garganta seca. Ya sabes a lo que me refiero, dijo, apenas más que un susurro. La mirada de Lucas no vaciló. No creo, respondió, en voz baja, llena de algo que Ryan no podía identificar. ¿Fue miedo? ¿Deseo? ¿O ambos? El aire entre ellos estaba cargado de emociones no expresadas, ambos sentados en silencio, sin saber qué hacer a continuación. El momento quedó suspendido en el aire, frágil y peligroso, mientras ambos sentían el peso de la conexión que estaban a punto de reconocer. El silencio entre ellos se prolongó hasta que ninguno se atrevió a moverse. La mente de Ryan se aceleró, tratando de darle sentido a lo que estaba sucediendo. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras el brazo de Lucas permanecía alrededor de él. Su peso era más pesado que antes. Ryan quería levantarse, romper el momento, pero su cuerpo no respondía. Algo vino, lo mantuvo allí, algo que no quería admitir. Lucas fue el primero en romper el silencio. Lentamente se movió, sentándose más erguido pero manteniendo sus ojos fijos en Ryan. Su expresión era ilegible, pero había una tormenta de emoción en sus ojos. Ryan, dijo, su voz apenas era más que un susurro. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más entre nosotros? El aliento de Ryan quedó atrapado en su garganta. Su pulso se aceleró mientras intentaba procesar las palabras de Lucas. Él también lo había sentido, la tensión, el tirón. Pero él siempre lo había rechazado, convencido de que no era real.
Ahora escuchar a Lucas decirlo en voz alta hizo imposible negarlo. No sé a qué te refieres, respondió Ryan, aunque el temblor en su voz lo delató. Lucas se inclinó más cerca, su rostro a centímetros del de Ryan. Sí, lo haces, dijo en voz baja. Tú también lo sientes. Sé que lo haces. Ryan sintió una oleada de pánico. Quería negarlo, fingir que todo era normal, pero no podía. No podía mentirle a Lucas, no cuando ambos sabían la verdad. Había algo entre ellos, algo que ambos habían estado evitando durante demasiado tiempo. No sé qué hacer, admitió Ryan, con la voz temblorosa. Esto no está bien. Lucas, no deberíamos. Antes de que pudiera terminar, Lucas acortó la distancia entre ellos. Sus labios rozaron los de Ryan, vacilantes e inseguros, como si probaran las aguas. Ryan se quedó helado, con la mente en blanco, sin saber cómo reaccionar. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Eran solo ellos, atrapados en un momento que parecía inevitable e imposible. El corazón de Ryan se aceleró mientras se alejaba, con la respiración entrecortada. Lucas, no podemos, dijo, con la voz llena de miedo. Somos hermanos. En realidad no somos hermanos, respondió Lucas, su voz firme pero llena de emoción. Somos hermanastros. Es diferente. Ryan negó con la cabeza, sus manos temblando. No importa. Esto no es lo que hacen los hermanos. Lucas suspiró y su expresión se suavizó. Sé que es confuso, Ryan. Sé que esto no es lo que se supone que debemos sentir. Pero no puedo detenerlo. No quiero detenerlo. Ryan apartó la mirada, incapaz de encontrar la mirada de Lucas. Se sentía atrapado, dividido entre el amor que sentía por Lucas como su hermano y los sentimientos que se habían convertido en algo más. No sabía cómo reconciliar a los dos. Todo lo que sabía era que las líneas entre ellos se habían desdibujado y no había vuelta atrás. Lucas extendió la mano suavemente y tomó el rostro de Ryan en su mano. No tenemos por qué entenderlo, dijo en voz baja. Solo tenemos que aceptarlo. El pecho de Ryan se apretó cuando las palabras de Lucas lo asimilaron. Una parte de él quería alejarse, correr. Pero otra parte, una parte que había intentado ignorar durante tanto tiempo, quería quedarse. Odiaba la forma en que se sentía bien, la forma en que hacía que su corazón latiera y su estómago se retorciera. Sin pensarlo, Ryan se inclinó, acortando la distancia entre ellos. Esta vez, el beso no fue vacilante. Estaba lleno de todos los sentimientos no expresados que habían mantenido ocultos durante tanto tiempo, una liberación de la tensión que se había ido acumulando entre ellos. Fue desordenado, desesperado y lleno de la confusión que ambos sintieron cuando finalmente se separaron. Ambos estaban sin aliento y con el corazón acelerado. La habitación se sentía pesada, el aire denso por el peso de lo que acababan de hacer. Lucas sonrió levemente y sus ojos se llenaron de una mezcla de alivio y miedo. No podemos fingir que esto no es real. A Ryan le dolía el pecho, dividido entre la intensidad del momento y la sensación punzante de que habían cruzado una línea que nunca podrían superar. Quería creer. Lucas quería creer que esto era algo que podían manejar. Pero en el fondo sabía que no era tan sencillo. No deberíamos haber hecho eso, susurró Ryan, su voz apenas audible. La expresión de Lucas se endureció levemente, pero no lo soltó. Ya es demasiado tarde, Ryan. No podemos regresar. Esto es lo que somos. Ryan tragó saliva. La gravedad de las palabras de Lucas se posó sobre él como un peso. Habían cruzado una línea y no había forma de fingir que no había sucedido, no había forma de retractarse. Y mientras estaban sentados allí, la realidad de lo que acababan de hacer comenzó a asimilarse. El secreto que habían compartido durante tanto tiempo ahora se había convertido en algo que ninguno de los dos entendía del todo. Algo peligroso. En los días siguientes, el aire entre Lucas y Ryan se volvió más pesado con su secreto tácito. Lo que había comenzado como un momento impulsivo y acalorado esa noche ahora se había convertido en algo que ninguno de los dos podía ignorar. Siguieron con sus rutinas diarias, riéndose con amigos, pasando tiempo con la familia. Pero bajo la superficie, todo había cambiado.
Ya no eran solo hermanastros, y por mucho que Ryan intentara distanciarse de lo sucedido, Lucas no se lo permitía. Lucas se volvió más insistente, buscando momentos en los que estaban solos, inclinándose más durante las conversaciones tranquilas, dejando que su mano permaneciera un poco más en el hombro o la espalda de Ryan. Cuanto más presionaba Lucas, más se sentía Ryan asfixiado bajo el peso de su secreto. Ya no era solo un sentimiento de culpa. Era algo más oscuro, más consumidor. Una noche, después de un largo día de escuela, estaban sentados en su habitación compartida. El silencio entre ellos era denso e incómodo. Ryan estaba en su escritorio, fingiendo hacer la tarea mientras Lucas yacía en su cama, mirando al techo. La tensión era palpable y Ryan podía sentir los ojos de Lucas sobre él, observando cada uno de sus movimientos. «Me estás evitando», dijo finalmente Lucas. Su voz rompió el silencio de la habitación. Ryan no se dio vuelta. No pudo. «No te estoy evitando», mintió, agarrándose al borde de su escritorio. «Solo estoy tratando de concentrarme en la escuela». Lucas dejó escapar un suspiro de frustración. «No me mientas, Ryan. Te conozco. Has estado distante desde esa noche». Ryan se estremeció ante las palabras de Lucas. Había estado intentando con todas sus fuerzas fingir que esa noche no había sucedido, que todo podía volver a la normalidad. Pero Lucas no le dejaría olvidar. No dejaría que el secreto muriera. «No sé qué quieres que diga», respondió Ryan en voz baja, todavía negándose a mirar a Lucas a los ojos. «No deberíamos haber hecho eso, Lucas. Está mal». Lucas se sentó y balanceó las piernas fuera del costado de la cama. «¿Equivocado? No me pareció mal. Se sintió bien, Ryan. Se sintió real». Ryan apretó los puños y sintió un nudo de ansiedad apretándose en su pecho. «Somos hermanastros. No importa si no estamos relacionados por sangre. Todavía está mal». Lucas se levantó y cruzó la habitación. Su presencia se cernía sobre Ryan mientras se apoyaba contra el escritorio. «No puedes decidir qué está bien o mal para nosotros», dijo Lucas, con voz tranquila pero firme. «Este es nuestro secreto. Nadie más lo sabe. Nadie más puede decirnos lo que debemos sentir». El corazón de Ryan se aceleró. Las palabras de Lucas tenían un sentido que lo asustó. Habían vivido sus vidas uno al lado del otro, siempre cuidándose el uno al otro, pero esto era diferente. Esto era algo que no podían seguir ocultando. Por mucho que Lucas insistiera en lo contrario. «No puedo seguir haciendo esto, Lucas», susurró Ryan, con la voz temblorosa. «No puedo seguir fingiendo que nada ha cambiado. Es demasiado». La expresión de Lucas se endureció. Extendió la mano, agarró la muñeca de Ryan y lo mantuvo en su lugar. «No irás a ninguna parte», dijo, en voz baja y llena de una tranquila intensidad. «No dejaré que te alejes de esto. De nosotros». Ryan finalmente se volvió hacia él, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y confusión. «Lucas, no lo entiendes. Esto entre nosotros me está consumiendo. No puedo dejar de pensar en ello. Acerca de ti. Pero eso no significa que sea correcto». El agarre de Lucas se hizo más fuerte. Sus ojos brillaron con frustración. «¿Por qué sigues luchando contra esto, Ryan? ¿Por qué no puedes simplemente aceptar que estamos destinados a estar juntos?» La respiración de Ryan se entrecortó. La intensidad de Lucas lo asustó, pero también removió algo muy dentro de él, un sentimiento que no podía negar. Por mucho que quisiera alejarse, se sentía atraído por Lucas, por la conexión que compartían. Pero no podía librarse de la culpa, del miedo constante de que estaban cayendo en algo que ninguno de los dos podía controlar. «Tengo miedo, Lucas». «Lucas», admitió Ryan, su voz apenas audible. «Tengo miedo de lo que esto significa, de lo que nos está pasando». El rostro de Lucas se suavizó ligeramente, su agarre se aflojó pero aún se mantuvo firme. «No tienes por qué tener miedo», dijo, ahora con la voz más tranquila. «Yo te protegeré. Siempre te protegeré. No necesitamos a nadie más». Pero Ryan no estaba convencido. El peso de su secreto había comenzado a aplastarlo y podía sentir cómo se deslizaba aún más hacia la oscuridad que habían creado. Las palabras de Lucas,
que alguna vez fueron una fuente de consuelo, ahora se sentían sofocantes. Ryan sabía que ya no se trataba solo de amor. Se trataba de control, de obsesión. Y en el fondo, Ryan temía que la obsesión de Lucas los destruyera a ambos. Cuando Lucas lo acercó, presionando su frente contra la de Ryan sintió la familiar punzada de culpa mezclada con el deseo. Sabía que Lucas no iba a dejarlo ir, por mucho que intentara distanciarse. Y esa comprensión lo aterrorizó. Permanecieron allí en silencio, con el peso de su secreto presionándolos, uniéndolos de una manera de la que ninguno podía escapar. El mundo fuera de su habitación continuó como de costumbre, sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba entre los dos hermanastros. Pero por dentro todo había cambiado y no había vuelta atrás. Pasaron las semanas y el secreto entre Lucas y Ryan se hizo más intenso cada día. Lo que antes había sido emocionante y confuso ahora estaba asfixiando a Ryan. Intentó evitar a Lucas tanto como fuera posible, pasando más tiempo en la escuela y con amigos, con la esperanza de que poner distancia entre ellos le ayudaría a aclarar su mente. Pero Lucas siempre estaba ahí, observándolo, esperando, atrayéndolo hacia adentro. Lucas, por otro lado, se volvió más posesivo con cada día que pasaba. Ya no veía su relación como algo que debía ocultarse. En cambio, lo vio como algo que debían proteger a toda costa. En su opinión, Ryan le pertenecía. Nadie más podría tenerlo. Nadie más podía entenderlo como lo hacía Lucas. Un viernes por la noche, Lucas y Ryan estaban en una reunión familiar, rodeados de familiares y amigos que no se daban cuenta del conflicto entre los hermanos. La casa se llenó con el sonido de risas y conversaciones, pero Ryan no podía concentrarse en nada más que la presencia de Lucas. Podía sentir los ojos de Lucas sobre él durante toda la noche, siguiendo cada uno de sus movimientos. Ryan trató de evitarlo, mezclándose con primos lejanos y poniéndose al día con viejos amigos. Pero cada vez que miraba al otro lado de la habitación, Lucas estaba allí, mirándolo fijamente, con expresión oscura e ilegible. La tensión finalmente desapareció cuando Ryan comenzó a hablar con una chica de la escuela. Una cara amigable, alguien con quien siempre había sido fácil hablar. Se rieron juntos, recordando viejos tiempos. Y por un breve momento, Ryan volvió a sentirse normal. Pero ese sentimiento no duró mucho. Al otro lado de la habitación, Lucas los observaba, con la mandíbula apretada y los puños apretados a los costados. Para él, ver a Ryan sonriendo, riéndose con otra persona era insoportable. No fueron solo celos. Era ira, rabia burbujeando bajo la superficie. Después de la reunión, cuando la familia regresó a casa, finalmente estalló la tormenta que se había estado gestando durante toda la noche. Ryan apenas había subido las escaleras a su habitación cuando Lucas lo siguió y cerró la puerta de golpe detrás de ellos. La mirada en sus ojos era una que Ryan nunca había visto antes. Oscuro, salvaje y lleno de algo que Ryan no podía identificar. ¿Qué fue eso? La voz de Lucas era baja, temblando con furia apenas contenida. Ryan lo miró confundido. ¿De qué estás hablando? Lucas dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Esa chica, la forma en que te reías con ella, le sonreías. ¿Qué diablos fue eso? ¿Ryan? El corazón de Ryan se hundió. Ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Para él había sido una conversación inocente, pero para Lucas era algo mucho más. Lo vio como una amenaza. Lucas, ella es solo una amiga, dijo Ryan, tratando de mantener la voz tranquila. Solo estábamos hablando. Pero Lucas no estaba escuchando. Tenía las manos apretadas en puños a los costados y el cuerpo tenso. No lo entiendes, ¿verdad? Él espetó. Eres mío, Ryan. Nadie más podrá tenerte. Nadie. Ryan dio un paso atrás, el miedo arrastrándose por su pecho. Había visto a Lucas enojado antes, pero esto era diferente. Esto no fue solo ira. Esto era algo más peligroso, algo obsesivo. Lucas, detente, dijo Ryan, con la voz temblorosa. Esto no se trata de ella. Estás exagerando. Pero Lucas negó con la cabeza y sus ojos brillaron de frustración. ¿Exagerando?
¿Crees que estoy exagerando porque no quiero que alguien más te aleje de mí? El aliento de Ryan quedó atrapado en su garganta. Nunca había visto a Lucas así, tan posesivo, tan desesperado. Era como si Lucas ya no pudiera entrar en razón, como si todo lo que pudiera ver fuera su miedo a perder a Ryan. No voy a ir a ninguna parte, Lucas, dijo Ryan en voz baja, tratando de calmarlo. No tienes que preocuparte por eso. Pero las palabras no parecieron llegarle a Lucas. Se acercó y su voz se hizo más intensa. Tengo que preocuparme. Ryan. Eres todo lo que tengo. Tenemos un secreto. ¿Recuerdas? Nadie más sabe por lo que hemos pasado. Nadie más puede entenderlo. No puedes simplemente dejarme por otra persona. Ryan sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No sabía cómo responder. No sabía cómo decirle a Lucas que no lo iba a dejar, que no podía irse aunque quisiera. El vínculo entre ellos era demasiado fuerte, demasiado profundo. Y por mucho que quisiera escapar, sabía que no podía. Los ojos de Lucas se suavizaron por un breve momento y su voz se convirtió en un susurro. Nos necesitamos unos a otros. Ryan. No puedo perderte. La vulnerabilidad en la voz de Lucas conmovió el corazón de Ryan. A pesar de todo, todavía se preocupaba por Lucas. Todavía lo amaba de una manera que no podía explicar. Ese amor se había vuelto tóxico, retorcido hasta convertirse en algo que ya no reconocía. No voy a ir a ninguna parte, dijo Ryan en voz baja, aunque las palabras se sintieron huecas en su boca. Él no les creyó. Y sabía que Lucas tampoco. El rostro de Lucas se contrajo de emoción. Alivio, miedo, ira. Todos girando juntos. Extendió la mano y agarró el brazo de Ryan, sujetándolo con fuerza. Prométemelo, dijo Lucas con voz temblorosa. Prométeme que no te irás. Ryan dudó por un momento antes de asentir, aunque la promesa parecía una mentira. Lo prometo, susurró. Lucas dejó escapar un suspiro tembloroso y su agarre en el brazo de Ryan se aflojó ligeramente. Pero la mirada en sus ojos no cambió. La obsesión todavía estaba allí, acechando justo debajo de la superficie, esperando consumirlos a ambos. Mientras permanecían allí en el silencio de la habitación, Ryan se dio cuenta de que no había forma de escapar de Lucas. Su secreto los había unido de maneras de las que ninguno de los dos podía liberarse. Y en el fondo, Ryan sabía que ese no era el final. Fue solo el comienzo de algo mucho más oscuro. El mundo de Ryan comenzó a cerrarse a su alrededor. No importa cuánto lo intentara, no había forma de escapar de la creciente obsesión de Lucas. La posesividad, una vez oculta bajo la superficie, ahora estaba a la vista. Cada día, Lucas se volvía más controlador, más desesperado por mantener a Ryan a su lado. Ryan podía sentir el peso presionándolo, asfixiándolo. El punto de ruptura final llegó una noche después de otra acalorada discusión. Ryan había pasado la noche con amigos, tratando de forjar una pequeña sensación de normalidad en su vida. Pero en el momento en que cruzó la puerta principal, Lucas estaba esperando. Su rostro estaba tenso, sus ojos desorbitados, como si hubiera estado reprimiéndose todo el día. ¿Dónde has estado?, exigió Lucas, su voz aguda. Ryan suspiró. Su cansancio era evidente en la forma en que sus hombros cayeron. Te dije que salí con amigos. Lo sabías. Lucas se acercó. Su presencia era inminente. Te llamé. Te envié un mensaje de texto. No respondiste. Ryan podía sentir que se le acababa la paciencia. Había respondido cada vez que Lucas llamaba, cada vez que enviaba mensajes de texto. Pero nunca es suficiente. Nunca nada fue suficiente. Lucas, no tengo que darte explicaciones cada segundo del día, respondió Ryan, su voz cansada pero firme. Necesito espacio. El rostro de Lucas se torció, una mezcla de dolor e ira brillando en sus ojos. ¿Espacio? Te estás alejando de mí otra vez. Ryan. Prometiste que no lo harías. El corazón de Ryan se hundió. Podía sentir el familiar tirón de la culpa envolviéndolo, pero esta vez, no podía dejar que se apoderara de él. Tenía que mantenerse firme. No podía seguir viviendo así, bajo Lucas, bajo vigilancia constante, bajo el peso de su secreto.
Esto no es saludable, dijo Ryan, con voz firme pero tensa. No podemos seguir haciendo esto. Me estás asfixiando, Lucas. El rostro de Lucas se ensombreció y apretó los puños a los costados. Estoy tratando de protegerte, dijo, con la voz temblorosa por la emoción. No lo entiendes. Nadie más nos entenderá jamás. Nos necesitamos unos a otros. Ryan sacudió la cabeza y dio un paso atrás, poniendo distancia entre ellos. No, Lucas. Esto no es amor. Esto es control. Y no puedo soportarlo más. Las palabras flotaron en el aire, agudas y definitivas. Lucas se quedó congelado, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Por un momento, la habitación quedó en silencio. La tensión era tan espesa que Ryan apenas podía respirar. Eres mía, dijo Lucas, su voz baja y llena de una silenciosa intensidad que hizo que a Ryan se le erizara la piel. No puedes dejarme. Ryan. Estamos juntos en esto. Para siempre. Ryan sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho y el miedo le subía por la columna. Tenía que irse. Tenía que alejarse de Lucas antes de que las cosas empeoraran. Ya terminé, Lucas, dijo Ryan, con la voz quebrada. Ya no puedo hacer esto. Sin decir una palabra más, Ryan se volvió hacia la puerta, con las manos temblando mientras alcanzaba la manija. Pero antes de que pudiera irse, Lucas lo agarró y lo empujó hacia atrás con una fuerza que tomó a Ryan por sorpresa. No te irás, gruñó Lucas, agarrando con fuerza el brazo de Ryan. No te dejaré. Ryan luchó por liberarse, mientras el pánico crecía en su pecho. Lucas lo soltó, pero el agarre de Lucas solo se hizo más fuerte. Su rostro se contrajo con desesperación. Te necesito, dijo con voz frenética. No puedes dejarme. No sobreviviré sin ti. Ryan finalmente liberó su brazo y retrocedió tambaleándose. Su corazón se aceleró mientras miraba a Lucas, su hermanastro, la persona que una vez había amado, ahora un extraño consumido por la obsesión. Esto se acabó, dijo Ryan, con voz temblorosa pero firme. Necesitas ayuda, Lucas. No puedo arreglar esto por ti. Lucas se quedó allí, con el pecho agitado por la emoción y los ojos llenos de una mezcla de dolor, miedo e ira. Por un momento, pareció que iba a decir algo, a defenderse. Pero en lugar de eso, permaneció en silencio, observando cómo Ryan se daba vuelta y salía de la habitación. Ryan no miró hacia atrás. La partida de Ryan afectó a Lucas más fuerte de lo que jamás había imaginado. Solo en la habitación que una vez compartieron, Lucas se sumergió en un oscuro abismo de rabia, miedo y desesperación. Repitió las palabras de Ryan una y otra vez, sintiendo que su control sobre la realidad se le escapaba. Su hermanastro se había convertido en su mundo y ahora ese mundo se estaba desmoronando. Pasaron los días, pero Lucas no podía funcionar. Dejó de ir a la escuela, se aisló y se obsesionó con Ryan. Cada mensaje de texto, cada llamada perdida quedó sin respuesta y la frustración de Lucas se convirtió en ira. Su mente transformó su relación en algo aún más oscuro. Comenzó a creer que la partida de Ryan era una traición. Y cuanto más pensaba Lucas en ello, más desquiciado se volvía. Una noche, presa de la desesperación, Lucas revisó las pertenencias de Ryan. En su opinión, Ryan no lo estaba dejando simplemente. Estaba abandonando todo lo que habían compartido. Y Lucas no podía permitir que eso sucediera. Si él no podía tener a Ryan, nadie más lo haría. Con ese pensamiento consumiéndolo, Lucas tomó las llaves de su auto. Su decisión estaba tomada. Iba a enfrentarse a Ryan sin importar nada. Ryan estaba en casa de un amigo, tratando de olvidar el desastre en el que se había convertido su vida cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, pero en el momento en que abrió la puerta, su corazón se hundió. Lucas se quedó allí, con los ojos desorbitados, el rostro pálido y luciendo más peligroso que nunca. Necesitamos hablar, dijo Lucas, abriéndose camino hacia el interior. Ryan supo de inmediato que esto no era una conversación. Fue algo mucho peor. Intentó calmar a Lucas, intentó razonar con él, pero la mente de Lucas estaba demasiado perdida. No puedes dejarme, dijo Lucas, con la voz temblorosa.
No te dejaré. Ryan retrocedió, el pánico inundando sus venas. Lucas, esto tiene que parar. Pero Lucas no se detuvo. En un ataque de rabia, se abalanzó sobre Ryan, y todo después de eso sucedió en un borrón. Hubo gritos, una lucha y luego un estrépito agudo y ensordecedor. Ryan yacía en el suelo, con la sangre acumulándose alrededor de su cabeza. Lucas miró la escena en estado de shock. Sus manos temblaban cuando el peso de sus acciones se hundió. Había cruzado una línea de la que nunca podría regresar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se desplomaba junto a Ryan, acunándolo en sus brazos. Lo siento, susurró Lucas una y otra vez. Pero ya era demasiado tarde. Ryan se había ido y, con él, el mundo de Lucas se hizo añicos. Incapaz de vivir con lo que había hecho, Lucas se quitó la vida esa noche, dejando atrás una escena de devastación que perseguiría a todos los que los conocieron. Las trágicas muertes de Lucas y Ryan conmocionaron a sus familiares y amigos, dejando al pueblo incrédulo. Nadie podía entender cómo las cosas habían llegado tan lejos, cómo un secreto tan oscuro había permanecido oculto durante tanto tiempo. Su amor, antes inocente, se había convertido en algo mortal, alimentado por la obsesión y el miedo. Al final, su historia se convirtió en una advertencia, un recordatorio del poder destructivo de las emociones desenfrenadas y la oscuridad que puede crecer cuando el amor se convierte en obsesión.